Doctora Mary Neal, usted pasó por una increíble experiencia cercana a la muerte que ha escrito y hablado. Es parte de una nueva película. Se llama Después de la muerte. Y quiero comenzar para aquellos que no conocen tu historia. Realmente esto sucedió en el río de Sudamérica. Casi perdiste tu vida, lo hiciste, yo perdí mi vida, tú perdiste tu vida, exactamente. Y sé que es tan extraño porque aquí estamos hablando ahora, correcto, pero perdiste tu vida. Experimentaste algo increíble. Habla primero antes de entrar en la experiencia del cielo. Habla sobre el accidente y lo que sucedió. Bueno, en resumen, quiero decir, obviamente, no tenemos suficiente tiempo para profundizar realmente en ello. Pero mi esposo y yo somos kayakistas apasionados. Hemos practicado kayak durante décadas en todo el país y a nivel internacional, así que esto es algo que hacemos. Esto no es una locura, pero unos amigos nuestros son navegantes profesionales y organizan viajes a Chile cada año durante nuestro invierno y su verano. Y así, cuando mi hijo menor finalmente tuvo la edad suficiente para dejemos a nuestros hijos. Decidimos ir allí para el cumpleaños de mi esposo y pasamos un tiempo maravilloso. Remamos por todos estos hermosos ríos y nos divertimos mucho. Y lo que iba a ser nuestro último día de remo, decidimos navegar por un río que es bien conocido por sus cascadas o sus descensos. Y no estoy hablando de las cataratas del Niágara, sino de 10 a 15 pies, que son emocionantes y desafiantes, pero ciertamente están dentro de nuestras habilidades. Y ese día, en realidad, mi esposo no fue al río con nosotros. Se despertó por primera y única vez en su vida con dolor de espalda, así que nos dejó y luego él iba a recogernos al final. Y así fui al río con, nuevamente, estos amigos nuestros que son navegantes profesionales y algunos otros clientes estadounidenses y cuando llegamos a la primera caída más significativa, otra de las clientas se movió de manera torpe y bloqueó un poco la entrada al canal que habíamos seleccionado para pasar. Y así, mi única opción fue desviarme y caer sobre la parte principal de la cascada, que fue lo que hice. Y ¡guau! Cuando llegué a la cima, pude ver el fondo y observar una tremenda turbulencia y flujo, y sabía que no iba a ser bonito, pero lo que asumí que sucedería sería que golpearía el fondo, me daría la vuelta y tendría que salir de mi bote y un poco ser arrastrada y luego ser escupida río abajo, lo cual no es una experiencia divertida, pero es parte de navegar de vez en cuando y está bien. Pero lo que sucedió en su lugar es algo que nunca podría haber imaginado. Tengo que decirte que nunca había pensado realmente en la muerte antes. En mi práctica médica y en mi formación quirúrgica, ciertamente había tratado con la muerte, es decir, la muerte de pacientes, ese tipo de cosas, pero en ese momento de mi vida no había perdido personalmente a nadie. No había perdido a un abuelo, a un padre, a un hermano o a un amigo. Quiero decir, no sabía nada sobre la muerte y así, como la mayoría de las personas, creo que nunca había pensado en la muerte, hasta que tuve que hacerlo. Nunca había pensado en lo que sucedería cuando muera. Si alguien me hubiera preguntado, estoy seguro de que habría dicho, bueno, creo que hay algo más. Espero que haya algo más. No lo sé. Es una especie de concepto abstracto que dices, bueno, sabes, pensaré en eso algún día, no hoy, pero sí, pero golpeé el fondo y la parte delantera de mi bote quedó atrapada o atascada en las rocas y en las características submarinas, y el bote y yo quedamos inmediatamente sumergidos bajo 8 a 10 pies de agua. Y soy cirujano de columna, así que soy muy calmado en situaciones de alto estrés y no entré en pánico. La gente siempre pregunta, oh Dios, ¿entraste en pánico? Y no, no entré en pánico. Me puse a intentar liberarme o liberar el bote. Uno de los dos, pero el peso del agua y la fuerza de la corriente eran demasiado grandes para que pudiera hacer algo.
Y pensé en mis opciones, que por supuesto eran muy pocas. Me di cuenta de que probablemente moriría y sería muy fácil para ti o para cualquiera que esté escuchando asumir que una paz me invadió y me rendí. No tengo las palabras para explicar esto de manera que realmente lo entiendas, pero tomé una decisión muy activa y pedí que se hiciera la voluntad de Dios sin importar lo que eso significara. Y parece que sería algo realmente pasivo, pero fue una elección muy activa y realmente tuve una elección. Podía elegir la voluntad de Dios o luchar contra ella, y de cualquier manera iba a morir. Supongo que realmente no importaba, pero en el momento en que pregunté eso, me invadió de inmediato una sensación muy física de ser sostenida, reconfortada y asegurada de que todo estaría bien. Incluso cuando estás bajo el agua, incluso cuando estás bajo el agua ahogándote. Por supuesto, todo esto sucedió bajo el agua y estaba siendo sostenida por Cristo, lo cual, ya sabes, me tomó mucho tiempo decirlo en voz alta, porque, como probablemente todos, quiero decir, aunque hablamos de que no tenemos que ganar el amor de Dios o trabajar por él en nuestros corazones, todavía creemos que no somos lo suficientemente buenos como, yo soy, ya sabes, porque yo, quiero decir, no soy nadie. Y esa es una de las primeras cosas hermosas que pienso sobre mi experiencia, porque es cierto, quiero decir, somos individualmente tan completamente conocidos y tan puramente amados, no tenemos que ganarlo. Quiero decir, es difícil aceptar eso para nosotros, quiero decir, pero es verdad. Y así, estás en este momento, sabes que en ese momento voy a morir, no hay forma de salir de esto. Y sientes esa sensación que te invade. ¿Qué pasa entonces? Una vez que tus ojos se oscurecen, una vez que sucede, ¿verdad? Nunca se oscurecieron, nunca se pusieron negros, así que nunca tuviste, no hubo un momento de transición, simplemente fluyó, ¿verdad? Personalmente, nunca me sentí viva y luego muerta, consciente y luego inconsciente. Me sentí consciente y luego más consciente, vivo y luego más vivo. No, nunca me sentí, eh, nunca me sentí muerta, realmente. No hubo un momento de vacío, no para mí, y les diré que soy muy pragmática, y tengo un pensamiento bastante concreto, y el tiempo de Dios es diferente, el tiempo del mundo espiritual es diferente. Y definitivamente hubo un cambio en la dimensión del tiempo. No estoy del todo segura de cuáles serían las palabras metafísicas, pero pude experimentar toda la eternidad en cada momento. Y así pude ser sostenida por Cristo y reconfortada y guiada a través de esta revisión de vida, estas cosas, pero al mismo tiempo seguía siendo yo, quiero decir, quizás mi mejor versión, pero seguía siendo yo y tenía este pequeño globo de pensamiento a un lado pensando, wow, esto es realmente extraño. Wow. ¿Sabías que era el más allá? Quiero decir, ¿sabías en esos momentos? En este punto estaba pensando que esto debe ser una alucinación, debo estar hipóxica. Y así hacía exámenes de autoevaluación. Decía, está bien, debo tener una bolsa de aire porque soy muy buena con el tiempo. Sabía que había estado bajo el agua demasiado tiempo para seguir viva. Así que pensé, está bien, tengo una bolsa de aire. Entonces pensaba, está bien, respira. ¿Sientes aire? Y yo diría, no, me siento como una mantarraya, me siento como una criatura del océano. Me sentí gloriosa, de hecho, y era agua, pero aún podía sentir el plástico de mi bote, podía sentir el peso del agua. Podía sentir la corriente arrastrando lentamente mi bote fuera de mí, cuerpo fuera del bote. Podía sentir mis piernas rompiéndose mientras eso sucedía. Quiero decir, podía sentir todas estas cosas, sin dolor, debo añadir, pero al mismo tiempo podía sentir esta intensidad y pureza del amor y de Cristo, sosteniéndome y llevándome a través de esta revisión de vida y aprendiendo todo
Él me enseñó que allí y entonces mi espíritu dejó mi cuerpo y quiero decir, es verdaderamente un espíritu, nosotros nos vamos. Quiero decir, todos tenemos estos cuerpos aquí porque eso es parte de esta experiencia, pero no, el verdadero yo, la esencia, el espíritu, el alma, como quieras llamarlo, no me importa. Me levanté y salí del río y simplemente sentí que glorioso ni siquiera es la palabra correcta, pero me sentí tan gloriosa y con esta increíble ligereza de ser, y una vez que estuve sobre el río, fue como si Jesús, no sé, suena cursi decirlo, pero simplemente me liberó hacia los cielos y luego fui recibida por este grupo de personas, espíritus, seres. Nuevamente, esas palabras significan diferentes para diferentes personas. Así que no sé cómo llamarlos, pero gloriosos. Sabía que eran personas que me habían conocido y amado desde que existo. Sabía que todos ellos eran personas importantes en la historia de mi vida. No los reconocía personalmente porque, como dije, no conocía a nadie que hubiera muerto. Pero digamos que tal vez fue un bisabuelo que murió antes de que yo naciera y que me conocía mi existencia, pero yo no los conocía a ellos. Alguien estaba atado a ti, pero no lo sabías, ¿verdad? Eso es interesante. Sí, no, y sé absolutamente que la próxima vez, desafortunadamente, habrá muchas personas que estarán allí para recibirme y que reconoceré y conoceré. Y lo hermoso es que, ya sabes, cuando las personas a veces dicen, bueno, no quiero volver a conectar con mí, lo que sea, mi padre, porque era un idiota y lo odio y nunca quiero volver a verlo. Pero una de las cosas increíbles es que cuando nos reunimos con las personas, lo hacemos con una comprensión absoluta de la historia, el trasfondo, cuál era el propósito de todo esto, y nos reunimos con una pureza absoluta de amor. Y así, incluso las personas que no te gustaban aquí en la tierra, quiero decir, es la pureza del amor. Estoy convencido de que donde el amor está presente y específicamente donde el amor de Dios está presente, simplemente no hay espacio para ninguna de esas emociones destructivas. Es algo así como la luz y la oscuridad. Quiero decir, todo lo que necesitas es un pequeño rayo de luz y la oscuridad no puede existir porque la oscuridad en realidad no es real. Hablamos de ello, pero no es real, es solo la ausencia de luz y estoy convencido de que todas las emociones destructivas que sentimos son solo una ausencia de amor. Sí, bueno, y sabes, piensas en esta experiencia que has tenido y has muerto en el agua, has ido al cielo, estás experimentando esto y obviamente regresas porque aquí estamos haciendo esta entrevista ahora mismo. ¿Qué, cómo fue para ti despertar de esto? ¿Verdad? Y sé que estoy simplificando el viaje que viviste, pero despertar de esto y darte cuenta de que no fue una alucinación, que fue algo que realmente experimentaste. Sí, bueno, fue muy difícil y la mayoría de las personas que regresan de una experiencia cercana a la muerte o de una experiencia post-muerte tienen un periodo de tiempo. Para algunas personas es corto, para otras es más largo, pero un periodo de tiempo de realmente un par de cosas. Primero que nada, incredulidad de que están de vuelta y realmente depresión. Y luego, de alguna manera, luchas con, bueno, ¿qué significa todo esto? Porque tener una experiencia cercana a la muerte o una experiencia después de la muerte o incluso cualquier otra experiencia espiritual profunda es una mezcla de cosas. Sabes, es hermoso, maravilloso y asombroso, pero trae consigo un verdadero peso y carga de responsabilidad y bien, ahora que haces con eso, definitivamente te distingue. Es una experiencia muy aislante. Bueno, especialmente para alguien como tú. Quiero decir, eres un doctor, eres una persona de ciencia, ¿verdad? Y, ya sabes, eras alguien que no había pensado mucho en estas cosas antes. Y de repente, ¿cómo fue?
¿Cómo cambió esa parte de esto? ¿Cómo cambió esta experiencia tu camino de fe? Vamos a ese punto porque ahora tienes una visión muy diferente a la que tenías entonces. Quiero decir, yo habría afirmado de antemano ser cristiano, pero en realidad ya, sabes, ahora que lo miro, es como la mayoría de las personas en este país y quizás en todo el mundo, no lo sé, ya sabes, yo era un poco un cristiano cultural, sí, está bien. Eso es un poco lo que yo era. Tuve la suerte de nacer en el Medio Oeste y fuimos a la iglesia, pero eso no es realmente ser un cristiano. Eso es un cristiano cultural. Puede ser un cultural de cualquier cosa, pero diría que actualmente, sin ninguna duda, primero que nada, mi identidad número uno es que soy un hijo amado de Dios. Punto. Todo es secundario a eso. Quiero decir, créeme, me encanta ser esposa, me encanta ser madre. Esos dos trabajos son críticamente importantes para mí, pero lo único que realmente importa es que soy un hijo amado de Dios. Y así mi experiencia transformó radicalmente mi comprensión de la vida y de la muerte. Cambió radicalmente mi comprensión de lo que significa estar aquí. Estar en la tierra, la vida es esta increíble oportunidad y una aventura increíble. Y no estamos destinados a estar aquí y simplemente desperdiciarlo o estar aquí y solo hablar todo el tiempo sobre, oh, apenas puedo esperar para regresar al cielo. Quiero decir, eso es como ir a Europa y sentarse en tu habitación de hotel, deseando estar de vuelta en tu ciudad natal. ¿Sabes? Nadie haría eso. Quiero decir, si vas de vacaciones, sales, lo experimentas, porque aprendes las cosas de manera diferente. Experimentas que, incluso si haces lo mismo, lo haces de manera diferente y tienes diferentes cosas que te obligan a crecer porque te sacan de tu zona de confort. Pero para mí, ¿sabes? Tenía el otro problema de regresar porque cuando me enviaron de regreso, me dijeron que básicamente me habían dado una lista de cosas que aún tenía que hacer y puede que lo recuerdes o no. Quiero decir, me informaron sobre la muerte inminente e inesperada de mi hijo mayor. Y en ese momento solo tenía 9 años y estaba tan sano como una almeja. Quiero decir, en realidad, no sé si las almejas son saludables, pero él estaba sano. Sí, recuerdo eso sobre tu historia. Sí, y para mí regresé y no solo porque soy científica, sino por eso pasé muchos meses tratando con mucho esfuerzo de encontrar una explicación alternativa. No quería esta experiencia, no quería que fuera real. En realidad, no quería tener nada que ver con ello. Así que para mí fue una experiencia aún más intensa de simplemente pensar como vamos, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué estoy atrapada con esto? Y nada en esta lista era algo que quisiera hacer o en lo que me sintiera calificada para hacer. Quiero decir, ya sabes, todo, y esa es un poco la forma en que Dios nos llama, ¿verdad? Nunca se te pide hacer algo que sientas como, oh, qué bien, eso sería genial. Se te llama a hacer algo que te empuje fuera de tu zona de confort, porque solo entonces realmente identificas y descubres tus dones, tus talentos, tu capacidad para glorificar a Dios y servir a Dios. Bueno, sabes, tenemos poco menos de 2 minutos aquí y podría hablar contigo. Podría hablar contigo durante 4 horas porque tu historia es tan fascinante, así que estamos condensándola aquí. Pero quiero preguntar por qué estás en After Death, que es una nueva película que se estrena el 27 de octubre, y tienes la oportunidad de contar tu historia. Una vez más, es muy interesante y cautivador la forma en que se ha realizado esta película. ¿Qué esperas que la gente saque de después de la muerte? Espero de verdad que la gente vea la película y traiga a sus amigos, incluso a aquellos que no tienen una base de fe, porque todos vamos a morir. Y esta película hace un trabajo realmente bueno de hacerte pensar
Espero que las personas salgan de esta película sintiéndose desafiadas en sus propias suposiciones sobre lo que significa la muerte y lo que sucede después. Porque estoy absolutamente convencido de que si llegas al punto en el que aceptas que realmente hay vida después de la muerte, entonces de repente te impulsa por este camino de descubrir significado, propósito y alegría, que es la vida que creo que estamos destinados a vivir. Doctora Mary Neal, lo aprecio mucho. Ese es un gran lugar para cerrar. La película es After Death y se estrena en cines el 27 de octubre. Gracias por su tiempo hoy. Oh, muchas gracias. Es un privilegio.